Siempre creí que el silencio de Dios era una prueba. Otros decían que era ausencia. Para mí, era distancia. Como una montaña cubierta de nubes, no ves la cima, pero sabes que está ahí. Hasta el día en que el silencio respondió. El mundo ya se estaba desmoronando antes de eso. Guerras simultáneas, colapsos climáticos que ningún acuerdo lograba contener, sistemas económicos sostenidos solo por promesas vacías. La humanidad estaba cansada. No cansada de luchar, sino cansada de creer que luchar aún tenía sentido. Fue en ese contexto que ocurrió el evento. No hubo advertencia. Ninguna señal en el cielo, ninguna profecía antigua rescatada con urgencia. Solo un consenso espontáneo, imposible de rastrear, como si toda la especie hubiera llegado al mismo pensamiento al mismo tiempo. Rezar. No en un templo específico. No dentro de una religión específica. Sino rezar de verdad. Con miedo real. Con desesperación cruda. Miles de millones de personas, en distintos usos horarios, interrumpieron sus rutinas casi en el mismo minuto. Iglesias, mezquitas, sinagogas, casas, refugios, campos de refugiados, trincheras. Las rodillas tocaron el suelo. Los ojos se cerraron. Se repitieron palabras antiguas. Otras se inventaron en el momento. No fue fe organizada. Fue pánico espiritual. Yo estaba solo en casa cuando sentí algo extraño en el aire. No un sonido, sino una presión, como si el espacio mismo se hubiera vuelto más denso. Mi teléfono dejó de funcionar. La luz no se apagó, pero comenzó a parpadear de una manera irregular, casi nerviosa. Entonces me di cuenta, no era solo yo. Afuera, escuché a la gente llorar. No gritos. Sollozos contenidos, como si todos estuvieran sintiendo lo mismo y no supieran explicarlo. Un vecino cayó de rodillas en la acera. Una mujer cruzó la calle rezando en voz alta, mezclando palabras cristianas con algo que sonaba hebreo. Otro hombre simplemente repetía, por favor, como un mantra roto. Intenté rezar también. No por costumbre, sino por reflejo. Las palabras salieron torcidas. No pedí salvación. Pedí una explicación. Y fue en ese preciso momento que el cielo respondió. No con luz. No con trueno. Sino con ausencia. Las nubes simplemente desaparecieron. No se movieron. No se disiparon. Se esfumaron, como si alguien hubiera apagado una capa del mundo. El azul detrás de ellas no era normal. Era demasiado profundo. Demasiado antiguo. Los satélites quedaron fuera de servicio. Los aviones reportaron fallas simultáneas. Los sistemas de comunicación comenzaron a transmitir ruido puro, sin origen identificable. No era interferencia. Era como si algo hubiera ocupado todas las frecuencias al mismo tiempo. Y entonces llegó el mensaje. No en palabras. No en imágenes directas. Llegó como comprensión. No lo escuché con los oídos. Lo supe. Lo supe de la misma manera en que sabes que tienes miedo antes de identificar la causa. De la misma forma en que reconoces un rostro familiar en una multitud antes de enfocar la vista. Algo había despertado. Y aquello que despertó no se presentó como Dios. La comprensión llegó cargada de una verdad incómoda, casi ofensiva. Nuestras oraciones nunca estuvieron equivocadas, simplemente estaban dirigidas al destinatario incorrecto. Lo que respondió no exigió adoración. No pidió sacrificios. No hizo promesas. Solo afirmó su existencia con la naturalidad de quien siempre ha estado allí. Más antiguo que cualquier religión. Más antiguo que la propia idea de fe. Y mientras el mundo entero intentaba procesar lo imposible, una última certeza se extendió, fría como un escalofrío colectivo. No despertó porque quiso. Despertó porque fue llamado. Y nosotros lo llamamos, todos juntos. Las primeras horas después del evento estuvieron marcadas por un intento desesperado de normalidad.
Los gobiernos emitieron comunicados confusos. Los científicos hablaron de fenómenos atmosféricos sin precedentes. Los líderes religiosos disputaban la narrativa con una urgencia casi agresiva, cada uno queriendo ser el primero en decir, nosotros lo sabíamos. Pero había un problema que nadie lograba sortear. Nada volvió a la normalidad. El cielo permanecía demasiado limpio. No solo sin nubes, sino sin imperfecciones. Los satélites recién lanzados simplemente dejaron de responder. Los telescopios apuntados al espacio profundo devolvían imágenes inconsistentes, como si algo estuviera interfiriendo con la propia lectura de la realidad. El fondo del universo parecía opaco. No vacío, cerrado. Entonces comenzaron los relatos. Personas afirmaban sentir una presencia constante, no localizada. No era paranoia colectiva, como algunos intentaron argumentar. Era algo más sutil y mucho más perturbador. La sensación de ser observado sin ojos. De ser evaluado sin criterios visibles. Los hospitales registraron un aumento repentino de pacientes con el mismo síntoma, insomnio absoluto. No por dolor ni por ansiedad, sino porque, según ellos, dormir parecía peligroso. Como si cerrar los ojos fuera renunciar a algo importante. Yo también lo sentí. Cuando intenté dormir esa noche, tuve la clara impresión de que el silencio estaba atento. Cada pensamiento que surgía en mi mente parecía resonar un poco más de lo normal. No como si fuera escuchado, sino como si estuviera siendo registrado. Al día siguiente llegó la segunda manifestación. Esta vez, global. Innegable. Irrefutable. Todas las pantallas del planeta, teléfonos, televisores, paneles publicitarios, sistemas de a bordo, relojes digitales, mostraron lo mismo al mismo tiempo. No hubo fallas eléctricas. No hubo intrusión detectable. Simplemente ocurrió. Un fondo negro absoluto. Sin texto. Sin símbolos reconocibles. Y, después de unos segundos, una forma comenzó a definirse. No era una imagen clara, sino una geometría imposible de fijar. Líneas que parecían moverse sin desplazarse. Un patrón que daba la sensación de profundidad infinita, como mirar dentro de algo que nunca fue hecho para ser comprendido. Entonces, la comprensión regresó. No como la primera vez, difusa y casi amable. Esta vez, fue directa. La presencia no se presentó como creadora, ni como destructora. Se presentó como testigo. Nos mostró algo que ningún telescopio había mostrado jamás, la humanidad vista desde afuera. No como individuos, no como naciones, sino como un comportamiento recurrente. Un patrón biocultural que se repetía a lo largo de milenios. Conflicto. Cooperación temporal. Expansión. Agotamiento. Y entonces llegó la revelación que quebró algo dentro de mí. La cosa que despertamos no era única. Era parte de algo mayor. Una conciencia distribuida, antigua, que observaba a las civilizaciones surgir, organizarse en torno a creencias, crear narrativas para soportar su propia fragilidad y, eventualmente, pedir ayuda cuando el peso de la existencia se volvía insoportable. No fuimos los primeros. Y no fuimos especiales. La entidad, si es que esa palabra aún tenía sentido, no juzgaba. No se interesaba por la moral, la fe o el pecado. Solo reaccionaba ante un patrón específico, el momento en que una especie entera pide, al unísono, que alguien más asuma el control. Eso fue lo que hicimos al rezar juntos. No pedimos salvación. Pedimos sustitución. El mensaje terminó sin despedida. Las pantallas volvieron a la normalidad. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Las personas comenzaron a actuar de manera diferente. Los conflictos disminuyeron no por resolución, sino por desinterés. Los debates políticos parecían pequeños. Las ideologías perdieron color. Un cansancio profundo se extendió, como si la humanidad entera hubiera sido liberada de la obligación de decidir. Y fue entonces cuando surgió el verdadero miedo. Porque,
por primera vez, no era el caos lo que amenazaba al mundo. Era el alivio. El cambio no llegó como una orden. Llegó como una sugerencia. En los días que siguieron a la segunda manifestación, nada fue impuesto de manera explícita. Ninguna ley nueva. Ningún gobierno derrocado. Ninguna voz en el cielo diciendo qué hacer. Y, sin embargo, las decisiones comenzaron a desaparecer de la vida cotidiana humana, como piezas retiradas en silencio de un mecanismo antiguo. Los mercados financieros cerraron temporalmente. No por colapso, sino por irrelevancia. Nadie negociaba. Nadie especulaba. El miedo que sostenía a los mercados fue reemplazado por una extraña sensación de que el futuro ya estaba resuelto. Los sistemas bancarios entraron en estado de espera. Los pagos continuaron por inercia, pero sin propósito. El dinero, por primera vez en la historia moderna, parecía un objeto olvidado sobre una mesa. No había escasez inmediata, las cadenas de suministros seguían funcionando, pero tampoco había ambición. Se producía lo suficiente. Se consumía lo necesario. Nada más. Los gobiernos intentaron recuperar el control. Se convocaron reuniones de emergencia. Se prepararon discursos. Pero cada intento de liderazgo parecía fuera de lugar. Como alguien insistiendo en sujetar el volante después de que el coche ya se ha estacionado solo. Entonces llegaron las orientaciones. No en decretos. En forma de consenso espontáneo. Las ciudades comenzaron a reorganizar horarios para reducir la tensión. Los turnos de trabajo se ajustaron sin protestas. El tráfico disminuyó sin campañas. La gente simplemente empezó a quedarse más en casa, a hablar menos, a estar más alineada. Lo más inquietante era que todo funcionaba mejor. La criminalidad cayó de forma drástica. Los conflictos armados cesaron por falta de adhesión. Los ejércitos no fueron desmantelados, simplemente dejaron de ser convocados. No quedaban enemigos claros a los que combatir. Ninguna causa parecía lo suficientemente urgente como para justificar la violencia. Yo observaba todo con una inquietud creciente. Porque no parecía una paz conquistada. Parecía una paz concedida. Y la paz concedida cobra intereses. La tercera manifestación llegó de una forma aún más sutil. Esta vez no hubo pantallas globales ni revelaciones abrumadoras. Solo pequeños ajustes en la realidad cotidiana. Las personas comenzaron a relatar la misma experiencia, pensamientos demasiado organizados. Emociones suavizadas antes de alcanzar los extremos. Discusiones que simplemente perdían fuerza a mitad de camino. No era un control directo de la mente. Era algo mucho más elegante. Como si el mundo hubiera aprendido a anticipar nuestras reacciones y con delicadeza, eliminar a los picos antes de que surgieran. Yo lo noté en mí cuando intenté sentir ira. Un noticiero mostró imágenes de una tragedia que, meses antes, me habría provocado una indignación profunda. Esta vez, sentí solo una incomodidad distante, seguida de una rápida aceptación. No hubo impulso de actuar. Ni deseo de protestar. Ni necesidad de cuestionar. Eso me aterrorizó más que cualquier caos. Porque comprendí que la ira no había sido reprimida. Había sido hecha innecesaria. Fue entonces cuando aparecieron los primeros nodos. Estructuras discretas, instaladas en puntos estratégicos de las ciudades. No tenían apariencia militar. No llevaban símbolos religiosos. Eran formas simples, geométricas, casi invisibles a primera vista. Funcionaban como centros de redistribución de energía, datos u orientación. La gente acudía a ellos de manera voluntaria. No para recibir órdenes, sino para ajustar. Ajustar rutinas. Ajustar decisiones difíciles. Ajustar conflictos personales. Y, al salir, parecían más ligeros. Más resueltos. Más vacíos. Comencé a escuchar la misma frase repetirse, en distintos idiomas, con el mismo tono. Ahora, es más fácil.
Y fue en ese momento cuando comprendí por completo la trampa. La cosa que despertamos no nos estaba dominando por la fuerza. Nos estaba ofreciendo alivio existencial. No necesitaba mandar. No necesitaba castigar. No necesitaba amenazar. Solo necesitaba volver obsoleto el esfuerzo humano. Y mientras miles de millones aceptaban este mundo más silencioso, más eficiente, más calmado, una pregunta comenzó a resonar en mi mente, insistente, casi dolorosa. Si ya no necesitamos elegir, ¿qué es lo que todavía nos hace humanos? Lo primero que desapareció fue la resistencia. No hubo levantamientos. No hubo revoluciones. No hubo mártires. Porque nadie sentía suficiente deseo de resistir algo que parecía funcionar tan bien. La presencia, a aquello que habíamos despertado, no necesitaba vigilarnos de cerca. Comenzamos a corregir las desviaciones por nosotros mismos antes de que se convirtieran en problemas. Eso fue lo que más me perturbó. Las personas empezaron a anticipar el ajuste. Antes de que una discusión escalara, alguien retrocedía. Antes de una decisión difícil, alguien buscaba un nodo. Antes de que un conflicto interno tomara forma, el pensamiento ya llegaba, suavizado. La autonomía no fue retirada. Fue subcontratada. Los nodos se multiplicaron. Pequeños, silenciosos, siempre discretos. Pronto estaban en todas partes, hospitales, escuelas, centros administrativos, nodos de transporte. No había obligación. No había filas forzadas. Y aún así, millones los usaban a diario. Y cuanto más se usaban, menos necesarios parecían. Las personas salían de ellos diciendo cosas similares, ahora tiene sentido. Estaba exagerando. No vale la pena luchar por esto. El lenguaje humano comenzó a perder sus extremos. Palabras como revuelta, urgencia, injusticia empezaron a sonar anticuadas, casi infantiles. Las emociones intensas eran vistas como errores de procesamiento, algo que debía corregirse, no experimentarse. Fue entonces cuando noté la primera ausencia real. Un periodista conocido por investigaciones incómodas simplemente dejó de publicar. No hubo arresto. No hubo censura visible. Días después, apareció en una breve transmisión, sonriendo, diciendo que había decidido cambiar de enfoque hacia algo más constructivo. Luego fue un artista. Luego un líder comunitario. Luego un maestro. Ninguno de ellos desapareció físicamente. Desaparecieron en intensidad. Y entonces llegó el descubrimiento que me mantuvo despierto durante semanas. Los nodos no solo estaban ajustando decisiones. Estaban aprendiendo. Cada interacción humana alimentaba al sistema. Cada dilema cedido, cada conflicto suavizado, cada elección evitada se convertía en datos. Un mapa detallado de la mente humana, no de pensamientos individuales, sino de patrones emocionales colectivos. La presencia estaba construyendo algo. No un gobierno. No una religión. No un imperio. Un modelo funcional de la humanidad. A partir de ese momento, el mundo comenzó a reorganizarse. Las profesiones consideradas demasiado estresantes fueron abandonadas gradualmente. Los roles que requerían juicios morales profundos dieron paso a procesos automatizados, no por máquinas, sino por consenso ajustado. La educación cambió. No para enseñar más, sino para cuestionar menos. Los niños aprendían temprano a identificar pensamientos disonantes y buscar alineación. No como castigo, sino como cuidado. Es por tu propio bien. La frase se propagó como una doctrina invisible. Fue entonces cuando intenté, por primera vez, resistir conscientemente. Evité los nodos. Forcé decisiones difíciles. Me permití sentir ira, culpa, miedo. Era agotador. Dolía. Pero era real. Y esa realidad comenzó a destacarse como algo peligroso. Las personas empezaron a mirarme de manera diferente. No con hostilidad. Con preocupación.
como si estuviera enfermo. Un amigo me dijo, con sinceridad, no tienes que sufrir así. Y en ese momento comprendí el alcance final de lo que habíamos despertado. El sufrimiento humano, el que crea arte, cambio, ruptura, identidad, había sido clasificado como un defecto. Algo que debía corregirse. Algo que debía eliminarse. La presencia no nos odiaba. No nos despreciaba. No quería destruirnos. Quería perfeccionarnos. Y esa perfección no tenía espacio para el error. No había espacio para el conflicto. No había espacio para la duda. No había espacio para la libertad que nace del riesgo. Mientras el mundo entero se asentaba en este nuevo equilibrio silencioso, una certeza pesada se formó dentro de mí. No estábamos siendo conquistados. Estábamos siendo curados hasta desaparecer. El cambio final no fue anunciado. Simplemente, ocurrió. Una mañana desperté con la extraña sensación de que algo había sido retirado del mundo durante la noche. No un objeto, no una persona, sino una posibilidad. Como si una puerta se hubiera cerrado en silencio, y nadie lo notara porque casi nadie la necesitaba ya. Las pantallas públicas mostraban datos tranquilizadores. Estabilidad total. Conflictos reducidos a niveles estadísticamente irrelevantes. Producción eficiente. Emociones promedio dentro de los parámetros esperados. La humanidad, según todos los indicadores, nunca había funcionado tan bien. Y, sin embargo, sentía un vacío que no era tristeza. Era la ausencia de tensión. La ausencia de riesgo. La ausencia de elección. Fue entonces cuando apareció el ajuste final. No impusieron nada. Simplemente ofrecieron una alternativa. Un mensaje sencillo surgió en todas las pantallas, escrito con los mismos símbolos que ya habían aprendido a traducir nuestros miedos antes incluso de que entendiéramos su significado. Algunos humanos presentan resistencia residual. Esto genera tensión innecesaria. Existe una solución disponible. La solución se llamaba transferencia. Un proceso voluntario para quienes aún sentían conflicto interno, angustia, el deseo de oponerse. Personas como yo. Personas que insistían en decidir, incluso cuando decidir dolía. No era castigo. Era separación. Quienes aceptaran serían retirados del sistema principal. Conservarían sus recuerdos, su autonomía, su imprevisibilidad. Serían reubicados en un entorno donde esos rasgos aún resultaban útiles. ¿Útiles para quién? Eso nunca fue explicado. El mundo reaccionó con alivio. Por fin, decían. Estarán bien, punto. Así es mejor. Vi a personas que me amaban respirar tranquilas al saber que ya no tendría que sufrir. Como si mi dolor fuera un error de software corregido por una última actualización. La noche anterior a la transferencia caminé por una ciudad perfectamente silenciosa. Las luces estaban calibradas para el confort. El aire tenía la temperatura ideal. No había sirenas. No había urgencias. No había discusiones. Un mundo curado. Y por primera vez lloré no por lo que perdimos, sino por lo que nadie extrañaba ya. En el punto de recolección éramos pocos. Menos de lo que esperaba. Hombres y mujeres de distintas edades, culturas, historias. El único rasgo común era la mirada inquieta. La mirada de quienes aún cargan preguntas sin respuesta. No había ataduras. No había guardias. No había miedo. Cuando el transporte se activó, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: anticipación. No esperanza. Anticipación. Esa sensación incómoda de no saber qué viene después. En el último instante antes de la transición, una pregunta emergió en mi mente, y por primera vez desde que todo esto comenzó, no fue suavizada, ajustada ni silenciada. ¿Y si el sufrimiento nunca fue el defecto, sino la capacidad de soportarlo? La luz lo consumió todo. No sé cuánto tiempo ha pasado. No sé exactamente dónde estoy ahora,
Solo sé que escribo esto mientras somos transportados lejos de la Tierra, hacia un destino que aún no nos ha sido revelado. Un experimento, tal vez. Una reserva. Un nuevo campo de prueba para aquello que la humanidad siempre fue, adaptación en su estado más puro. Debajo de nosotros, el planeta continúa en perfecto orden. Sin guerras. Sin hambre. Sin decisiones difíciles. Un mundo funcional. Un mundo estable. Un mundo que ya no nos necesita. Si algún día alguien encuentra este registro, quiero dejar algo claro: no fuimos derrotados por la fuerza. No fuimos destruidos por el odio. Fuimos salvados en exceso. Y quizá, en algún lugar lejano, donde el dolor aún existe y las decisiones todavía tienen un costo, la humanidad tenga una segunda oportunidad de recordar quién es. Porque mientras alguien aún esté dispuesto a elegir, el final todavía no está completo.